clases el día de hoy. Me dice que el martes han venido 7 nomás, ¿no? Así que las teorías van a ser de... Sí, una pena de que nadie grabe. Uy. Ya. Sería una pena que se cierren con el video. Esta es la última teoría, ¿verdad? El 6 es el examen en la Loaiza. A la 1 en la Loaiza, Pablo Figueroa. A la 1 en la Pablo Figueroa. Muy bien, entonces, ya terminando esto de la fisiología cardiovascular, así como el cerebro integra muchas funciones, el sistema cardiovascular también integra las funciones y se adapta a los cambios que pueda darse fisiológicamente. Para que el sistema cardiovascular se adapte a los cambios, requiere de él y de además del sistema nervioso simpático, tanto en su parte simpática en sí, del sistema nervioso autónomo, en su parte simpática como parasimpática. Muy bien. Entonces, se sabe que a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, el sistema simpático fundamentalmente es estimulatorio. Y a nivel del corazón, el sistema parasimpático es inhibitorio. En diferentes órganos puede ser al revés, ¿no? Como por ejemplo en toda la región esplánica. Cuando hablamos del sistema de integración de las funciones cardiovasculares, la integración de las funciones cardiovasculares se va a dar de acuerdo a la situación fisiológica en la cual nos encontremos, ya sea al ejercicio, ante una situación de hipotensión, ante un cambio postural, ¿no? Ante una pérdida súbita de sangre. Diferentes situaciones van a hacer que el sistema cardiovascular responda de manera diferente también, inhibiéndose o estimulándose. Entonces, cuando hablamos de la respuesta, por ejemplo, al ejercicio, puede ser por hipertensión o por hipotensión. Por hipertensión es un tema amplio que lo vamos a discutir probablemente en fisiopatología, porque la hipertensión ya es una patología. La hipotensión generalmente no la vemos en la clínica como paciente viene por hipotensión, salvo que venga chocado, ¿no? Pero tenemos diferentes situaciones en las cuales el corazón se comporta de una manera diferente y una de ellas es el ejercicio. Ya les hablé sobre la fisiología del ejercicio en forma más ampliada, pero la currícula en sí comprende las dos cosas, ¿no? La fisiología del ejercicio y además esto que es adaptación cardiovascular al estado de ejercicio. Se dice que para que el corazón se adapte al estado de ejercicio, al ejercicio en sí, tiene respuestas de dos tipos, locales y centrales. Veamos primero las respuestas locales. Y las respuestas locales se refieren, centrales, se refieren a que el sistema nervioso simpático y parasimpático actúan de manera positiva o negativa para regular el estado de ejercicio, o sea, para adaptar el sistema cardiovascular al estado de ejercicio. Y las órdenes pueden ser locales o centrales. Cuando se habla de centrales me refiero al sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso simpático o parasimpático. Y cuando hablo de locales se refiere al mismo vaso, en las propiedades intrínsecas que tiene del vaso arterial, sea muscular o de otro lado. Entonces, primero, cuando entonces hacemos ejercicio, cuando comenzamos a hacer ejercicio, hay orden primero central, que es dado por el sistema nervioso central. Es la actividad prealerta, ¿no? O sea, por ejemplo, a usted le comunican, vas a comenzar a jugar, la siguiente entras tú, uno se pone en alerta. Esa alerta, esa reacción alerta de alerta, pone ya en funcionamiento parte de nuestro sistema nervioso central. Y esa respuesta es mediada básicamente por el sistema nervioso periférico o autonómico. Por ejemplo, lo que se produce en un estado de ejercicio es aumento de la actividad simpática, básicamente receptores beta 1. Este aumento de la actividad simpática al ejercicio se produce porque el sistema nervioso simpático, al estimular los vasos, por ejemplo los que están en el músculo, producen vasoconstricción tanto arterial como venosa. Pero, como le decía en el ejercicio, ¿el gasto cardíaco aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye el gasto cardíaco en el ejercicio? Aumenta ostensiblemente hasta 5 veces el valor basal. O sea, si nuestro gasto cardíaco es 5, yo puedo, al hacer ejercicio 10, 15 o 20 minutos, puedo aumentar mi gasto cardíaco hasta 20 litros por minuto. O sea que el gasto cardíaco aumenta. Pero, ¿por qué aumenta? Aumenta por diferentes motivos. Uno de ellos es porque se incrementa la actividad simpática.
y se incrementa la actividad simpática tanto a nivel cardíaco como periférico, o sea, a nivel del corazón y de los grandes vasos. A nivel de los vasos sanguíneos distales, cuando hay actividad física o ejercicio, ¿qué órganos son en los cuales aumenta más el gasto cardíaco? O sea, su fracción de gasto cardíaco es mayor. ¿Quiénes mantienen, por ejemplo? El cerebro mantiene su gasto cardíaco. El corazón aumenta. Cambia mínimamente o aumenta el gasto cardíaco. ¿Y quién aumenta más el gasto cardíaco? O sea, su proporción, los músculos, ¿verdad? Entonces, son tres órganos o aparatos o sistemas que durante la actividad física aumentan su gasto cardíaco porcentualmente hablando, ¿no? Y también en valores absolutos, que son el corazón, el cerebro que lo mantiene y los músculos. Y la piel tiene una respuesta bifásica, ¿no? Una respuesta bifásica. Todos los demás órganos, riñón, hueso, estómago, hígado, todos los demás disminuyen el gasto cardíaco, la proporción que le corresponde en estado basal. Entonces, cuando hablamos de aumento de la actividad simpática nos referimos a la venoconstricción. O sea, nosotros tenemos más sangre en nuestras venas o en nuestras arterias. En nuestras venas. Entonces, para que aumente el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que viene desde la periferia hacia la aurícula derecha, tiene que producirse venoconstricción. Y la venoconstricción se produce uno por efecto simpático y otro por efecto de bomba, del músculo que rodea la vena. Como les decía al inicio en otras clases, la vena es un vaso de capacitancia, de volumen. En cambio, la arteria es un vaso de resistencia. Cuando yo produzco contracción muscular, o sea, ensanchamiento del músculo, lo que produce contracción, ese ensanchamiento va a comprimir mi vena y me va a producir vasoconstricción. A la vena, cuando la comprimen, le quedan dos caminos: la sangre irse hacia el corazón o bajar hacia los pies. ¿Qué hace la sangre? Normalmente, si yo la comprimo, se va hacia el corazón, no baja la sangre, o sea, no baja a los pies. Si yo comprimo mis gemelos, la sangre, lo único camino que le queda es ir en forma centrípeta. ¿Por qué? Porque la disposición de las valvas, de las venas, tienen esta morfología. De tal manera que si yo comprimo acá esta vena, la sangre no va a tener opción a regresar. Y la sangre, al irse hacia arriba, por la disposición misma de la valva, la va a abrir. Y va a irse de forma centrípeta hacia el corazón. O sea, yo comprimo, o hay un efecto de músculo acá, de compresión muscular, la sangre de la vena, el único camino que le queda es irse hacia el corazón, porque aquí más bien aumenta el cierre de la valva. Ese efecto entonces de la actividad simpática que produce venoconstricción y bomba muscular, ambos combinados, me aumentan el retorno venoso. Y el retorno venoso es igual a precarga. El retorno venoso es lo mismo que precarga. Entonces, al aumentar mi precarga en mi corazón, ¿qué pasa con mi músculo cardíaco? ¿Se estira más o se estira menos? Se estira más, o sea, se comienza a cumplir la ley de Starling. Se estira más. Al aumentar entonces mi retorno venoso, mi músculo miocárdico tiene que relajarse más para recibir más volumen sanguíneo, más retorno venoso, más precarga. Este aumento de precarga va acompañado de aumento de contractilidad por la ley de Starling. O sea, si yo al músculo cardíaco lo estiro así, digamos, la contracción va a ser como X. Si lo estiro más, la contracción va a ser como X medio. Si lo estira más, la potencia de la contracción va a ser como 3X. O sea, al músculo miocárdico, a más lo estire para recibir más volumen, la capacidad de la contracción va a mejorar. Esto es aumento de la contractilidad. Y al aumentar la contractilidad, me aumenta el volumen latido, volumen sistólico, volumen stroke, volumen de punción, volumen de eyección, que es lo mismo. Entonces, le aumento el retorno venoso, mejora el estiramiento de mi fibra miocárdica, me recibe más volumen. Ese estiramiento del miocardio me hace que la fuerza de la contracción sea mayor. Esa fuerza de contracción me mejora el volumen latido.
Y eso se cumple espectacularmente en atletas, en la cual al mejorar su frecuencia cardíaca durante el ejercicio, ellos no aumentan mucha frecuencia cardíaca, sino que mejoran volumen latido, y por eso que su gasto cardíaco es excelente. Pero el sistema simpático no solamente actúa sobre las arterias produciendo vasoconstricción, sobre las venas produciendo vasoconstricción, sobre el músculo produciendo contracción, y esto mejorando el retorno venoso, sino que además aumenta la frecuencia cardíaca por efecto beta 1 también. Y al aumentar en forma adrenérgica, vía simpática, la frecuencia cardíaca, entonces se cumplen dos cosas: de que aumenta el volumen latido y aumenta la frecuencia cardíaca. Y entonces, si aumenta el volumen latido y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con mi gasto cardíaco? Aumenta. Y se ha visto que una persona que tiene buenas condiciones físicas, de 5 litros por minuto de gasto cardíaco pasa hasta 30, 25 litros por minuto. O sea, aumenta 5 hasta 6 veces. Algunos atletas pueden aumentar hasta 8 veces su gasto cardíaco. Pero no solamente la orden central es estimular al sistema simpático, sino que además minimizar el efecto del parasimpático, que es lo contrario, ¿no? Sabemos que el sistema simpático es cronotropismo positivo, ¿no? Inotropismo positivo, o sea, mejora la contracción y mejora la frecuencia. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, mediado por el vago, es cronotropismo negativo, o sea, cronotrópico negativo, me disminuye la frecuencia, y es inotrópico negativo, o sea, me disminuye la potencia de la contracción, por eso me disminuye el vaciado. Además de otros metabolitos locales que pueden ayudar también a la vasodilatación arteriolar, en diversos órganos como corazón, cerebro y piel, que le estaba comentando, y mejora también el gasto cardíaco no solamente por esto, sino porque hay vasoconstricción arteriolar selectivo, o sea, el corazón va a gasto cardíaco a todo, porque si no los órganos se necrosan, mueren por isquemia. Pero durante la actividad física le disminuye el aporte a órganos que no están haciendo mucho durante la actividad física. Esta redistribución hace que el volumen intravascular mejore a nivel central, mejore a nivel arteriolar. Esto es la vasoconstricción arteriolar selectiva, que regula el flujo a órganos que no son importantes en ese momento del ejercicio, como por ejemplo el estómago o el hígado. Pero por ejemplo, cuando comemos, ¿cuál es el órgano más importante en ese momento? Todo el sistema gastrointestinal, esplácnico, y el gasto cardíaco mejora para ellos. O sea, cuando comemos, el gasto cardíaco del tubo digestivo, que digamos que sea 20%, aumenta 30, 40% en plena comida. Y no les pregunto otras partes, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estamos en actividad sexual, igual el gasto cardíaco mejora al aparato genital. Entonces, la redistribución del gasto depende de la actividad que nosotros hagamos. Doctor, una pregunta. ¿Qué quiere decir cutánea bifásica? O sea, cuando uno comienza a correr, como hay respuesta adrenérgica, ¿qué significa? Que hay vasoconstricción. Primero, hay vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿qué pasa con el flujo en la piel? Disminuye. Después yo sigo corriendo. ¿Qué pasa con mi temperatura? ¿Y la temperatura aumentada vasodilata o vasoconstriñe? Vasodilata. Entonces ahí va a haber mejora del flujo sanguíneo. Pero no solamente eso, sino que si yo sigo corriendo, los vasos vasodilatados van a comenzar a producir metabolitos vasodilatadores, adenosina, potasio y otros, la alquinina, que van a aumentar la vasodilatación. Esto me va a regular no solamente el flujo, sino también la presión arterial diastólica. Entonces, por eso hablan de una respuesta bifásica a nivel de piel o cutánea. Pero tengo que explicar, porque no todo se va a apuntar, ¿no? Bien, seguimos entonces. Y las respuestas locales están mediadas por la hiperemia activa.
Hiperemia activa significa que la musculatura, al contraerse, redistribuye su sangre a los músculos que están actuando o participando de la actividad física. Y esto, como digo, por los metabolitos que median que producen vasodilatación. ¿Quiénes son? El lactato, el potasio y la adenosina. El lactato es conocido en la clínica, o sea, nosotros podemos usar lactato a un paciente que le hacemos un ADA. Normalmente es 1.5. El potasio también es un valor conocido, ¿no? Normalmente 4.5. Y la adenosina es una sustancia que casi no usamos, pero que sabemos que tiene propiedades vasodilatadoras, igual que la bradiquinina. Entonces, cuando nosotros estamos en plena actividad física, aparte de la orden central, que es estimular al vago, hay orden local, de parte del vaso sanguíneo que está participando en ese músculo. Y la acción local es una función endotelial, que ahora se sabe que el endotelio es un órgano endocrino, y es el órgano endocrino más grande del organismo. Este endotelio está produciendo lactato, potasio, adenosina, bradiquinina y otras sustancias que producen vasodilatación. Esto aumenta el flujo, o sea, la arteria que está dentro del músculo estriado, esquelético, se dilata y al aumentarse, aumenta el flujo. Al aumentar el flujo en esa arteria, mejora la presión hidrostática y el intercambio entre metabolitos de la arteria en ese músculo mejora. Pero estos metabolitos, como digo, son vasodilatadores, y al ser vasodilatadores, ¿qué pasa con la resistencia periférica? Tiende a disminuir. O sea, vasodilatación disminuye resistencia periférica. Y como presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, al disminuir la resistencia periférica, entonces disminuye mi presión arterial. Pero entonces son dos cosas. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia. El gasto aumenta, pero la resistencia baja. Quien predomine va a determinar cuál es el valor de mi presión arterial. Normalmente predomina el gasto cardíaco, por eso que mi presión arterial en la actividad física sube hasta un pico determinado, luego de lo cual debe bajar. Eso es mi presión arterial sistólica, pero mi diastólica no. Mi diastólica, la presión arterial diastólica, el determinante principal de la presión arterial diastólica es la resistencia periférica. Si esa cae, va a caer mi presión arterial diastólica. Entonces, seguimos hablando. Las respuestas globales al ejercicio, tenemos por ejemplo que esta fórmula es gasto cardíaco, aquí es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. O sea, al volumen de eyección, volumen de expulsión, el volumen que en cada latido expulsa la sangre por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo puedo aumentar entonces el volumen latido? Aumentando la contractilidad. Y esta contractilidad se aumenta porque aumenta el retorno venoso, así como lo hemos explicado. Pero este volumen, este gasto cardíaco también aumenta por la frecuencia cardíaca. Esto es lo conocido, lo que le estamos explicando. Pero además encontramos que hablamos de la resistencia periférica, disminuye. Resistencia periférica total, resistencia vascular sistémica, cualquiera de esos nombres es igual. Si aumenta la presión sistólica y la presión diastólica, que depende de la resistencia, no aumenta mucho o tiende a bajar, ¿qué pasa con la presión de pulso? Si aumenta la presión arterial sistólica y la diastólica no aumenta o tiende a bajar, ¿qué pasa con la presión de pulso? La presión diferencial aumenta. Entonces, durante el ejercicio, la presión de pulso aumenta, presión diferencial aumenta. ¿Y qué pasa con la presión arterial media? ¿Aumenta o disminuye? Ya hablamos de la presión de pulso. ¿Y la presión arterial media? ¿Cómo? No se escucha. Aumenta. ¿Aumenta pegado a la sistólica o aumenta más pegado a la diastólica? A la diastólica, porque la presión arterial media depende más en la fórmula de la diastólica. Entonces, la curva de presión de pulso se pega hacia la sistólica. La curva de presión arterial media se pega hacia la diastólica. Miren esa pregunta, ¿sabes? Casi yo voy a poner las... ¿Cuántas preguntas son? 25, ¿no? 20. Ahí encontré 15, pero más o menos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso que acá dice disminución o no aumento de la presión arterial diastólica. Aumento de la presión arterial sistólica. Aumento de la presión de pulso. La presión de pulso me traduce
el volumen latido. A más de presión de pulso, más volumen latido. ¿Ya? A más presión de pulso, más volumen latido. ¿Qué significa eso? Que cuando sube la presión, pero la diástole baja, la presión diastólica baja, eso es proporcional, ese cambio es proporcional al cambio de volumen latido. A más diferencia, más volumen latido. A menos diferencia, menos volumen latido. Entonces, en conclusión, en el ejercicio hay dos órdenes: orden central y respuesta local. La orden central es por aumento de la actividad simpática básicamente y por atenuación o disminución de la actividad parasimpática. La actividad simpática mediada por el sistema nervioso simpático, valga la redundancia, y tiene como neurotransmisores adrenalina, noradrenalina. La actividad parasimpática disminuye y tiene como receptores, no neurotransmisores, acetilcolina. Pero ¿qué hace la actividad simpática predominante? Lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la potencia de la contracción y como resultado de esto aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué hace también la actividad simpática? Aumenta la constricción arteriolar, tanto en el sistema esplácnico renal para disminuir el flujo sanguíneo ahí. Hay constricción venosa, o sea, aumenta la constricción en las venas, aumenta. Y hay disminución entonces del volumen venoso sin tensión. O sea, cuando hablo de volumen venoso sin tensión, yo tengo todas las venas de nuestra economía. Pero durante la actividad física, o sea, y las venas normalmente no están con una tonicidad normal, digamos, normal, sin influjo máximo del sistema nervioso simpático, o sea, sin efecto máximo de la adrenalina o noradrenalina. Entonces, conservan una tonicidad normal que realmente es flácida. Pero cuando se produce el ejercicio, hay vasoconstricción venosa. ¿De qué zona? De las zonas que están en no actividad física. ¿Para qué? Para que mejore el flujo hacia la parte muscular. Entonces, estas zonas venosas sin tensión disminuyen. ¿Por qué? Porque el efecto vasoconstrictor hace que muchas de estas zonas venosas sean constriñidas por el efecto simpático. Las zonas venosas que están bajo el efecto simpático están vasoconstriñidas durante el ejercicio. Las zonas que no están bajo el efecto simpático son zonas sin tensión, que han disminuido debido al efecto simpático, de las zonas constriñidas. Y la respuesta local es generalmente por metabolismo. Tenemos potasio, adenosina, radiquinina y lactato. ¿Y esto qué me produce? Me produce dilatación de las zonas de los vasos musculares, básicamente. Con eso me disminuye la resistencia periférica sistémica o total, y con esto me disminuye entonces la presión arterial diastólica. Todo este sistema, este conjunto de orden central y de respuestas locales, se hace ¿para qué? Para aumentar la presión durante el ejercicio, más allá de la normalidad incluso, de la presión arterial media. De la presión arterial sistólica en realidad, de la presión arterial diastólica casi no mucho o no sube, pero al final, ¿qué sube? Sí, la presión arterial media es la que sube, poco pero sube. Ahora, y el gasto cardíaco entonces, aumenta el gasto cardíaco porque aumenta el volumen sistólico, porque aumenta la frecuencia cardíaca, y este volumen sistólico es dependiente del efecto simpático y del retorno venoso. Este efecto simpático me produce venoconstricción, mejora la bomba muscular por la respiración, la inspiración torácica, la vasoconstricción generalizada y el bombeo muscular, me mejora el retorno venoso. Y la frecuencia cardíaca por el reflejo de Feinbrick. Este reflejo consiste en que al aumentar el retorno venoso se dilata la aurícula. La dilatación de la aurícula, como la aurícula está en marcapaso cardíaco, estimula el automatismo y aumenta frecuencia cardíaca. O sea, este reflejo de Feinbrick lo que consiste es que al aumentar la presión dentro de la aurícula, aumenta la frecuencia de disparo de frecuencia cardíaca, de disparo del sistema nodal, del nodo sinusal. Y al aumentar la frecuencia de disparo del nodo sinusal, me aumenta también la frecuencia cardíaca. Disminuye la actividad simpática y, como vemos, aumenta la actividad parasimpática y aumenta la actividad simpática. En resumen, acá, las respuestas cardiovasculares al ejercicio. Frecuencia cardíaca aumenta. En los que no hacen ejercicio aumenta como tres flechitas hacia arriba. En los que hacen ejercicio aumenta 2 flechitas.
En los atletas aumenta una flechita. Entonces, los atletas aumentan más volumen sistólico que frecuencia cardíaca. Los no atletas aumentan frecuencia cardíaca y poco el volumen sistólico durante la actividad física. Aumenta el volumen sistólico, volumen stroke, volumen latido, aumenta entonces la presión de pulso. Y el aumento de presión de pulso aumenta básicamente por aumento de la presión arterial sistólica. ¿Ya? Y la presión de pulso aumentado me indica aumento del volumen de eyección, volumen latido. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el retorno venoso, la presión arterial media también aumenta, hay un leve aumento y está pegado a la presión arterial diastólica más que todo. ¿Y cuál de todos estos es el que baja durante la actividad? Se pregunta. De los siguientes parámetros, uno de ellos no aumenta durante el ejercicio. Y ahí estamos, ¿no? Gasto cardíaco, retorno venoso, presión arterial media, resistencia o volumen latido. Entonces acá ya este es fijo, porque miren, todo aumenta, excepto la resistencia vascular periférica o sistémica. ¿Por qué? Por efecto metabólico, vasodilatador local. Básicamente por eso. Por efecto metabólico, vasodilatador local. ¿Qué metabolitos? Adenosina, lactato, potasio, creatinina. Y pueden haber otros. Cuando el endotelio se disfunciona, en la disfunción endotelial por aterosclerosis, esa cantidad de metabolitos disminuye. Entonces, la arteria de un paciente anciano que ya está disfuncionado porque su endotelio está lleno de placas de colesterol, esta propiedad comienza a perderla. Entonces, su arteria ya no se dilata tan complacientemente. Eso hace que con el tiempo la presión arterial aumente. Y su capacidad de producir metabolitos dilatadores disminuye. O sea, al perder esa capacidad de producir metabolitos vasodilatadores, pierde la capacidad de elastancia, de distensibilidad arterial. Y con eso aumenta la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y no solamente eso, sino la diferencia arteriovenosa también aumenta. ¿Qué significa esto? Acá está. Normalmente, y yo creo que les he explicado acá, el corazón es el primero que se nutre, ¿no? Sale la sangre por la arteria aorta y la primera ramita son las coronarias. Las primeras ramas son las coronarias. En estado de reposo les dije que el gasto cardíaco puede aumentar hasta 5 veces. Y en esa proporción va a aumentar el débito que le va a llegar a las coronarias, en esa misma proporción, que normalmente es 5% del gasto cardíaco. O sea, en estado basal de reposo, mi corazón recibe el 5% de los 5 litros. ¿Cuánto es más o menos? 250 mililitros. Eso es lo que recibe normalmente en reposo. Cuando yo comienzo a correr, y si fuera atleta, voy a aumentar 5 veces mi gasto cardíaco. Entonces, mis 250 se multiplican también por 5, porque yo no voy a perder porcentualmente mi aporte. En reposo, asumimos por ejemplo que le llega 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre a través de la arteria al capilar endocárdico, al capilar que va al miocardio. La extracción de oxígeno que le hace el tejido miocárdico a ese capilar, más o menos es de 4 a 5 mililitros por los 20 que le han llegado. De tal manera que cuando le llega 20 acá, 20 mililitros de oxígeno por 100 de sangre, comienzan a salir 15 mililitros de oxígeno por 100 de sangre. O sea, la capacidad de extracción del músculo cardíaco es como 5 mililitros por 100 de sangre. Cuando hay actividad física, el corazón no solo aumenta su demanda, sino que aumenta su capacidad de extracción de oxígeno. Esa capacidad aumenta. Entonces le llegan 20, por ejemplo, y ahora ya no les trae 5, les trae 15. De tal manera que la sangre que se va por la vena ya no es venosa, es recontra venosa, ¿no? Porque acá tenía 15 mililitros de oxígeno por 100 de sangre, acá tiene 5 mililitros de oxígeno por 100 de sangre. Entonces, la diferencia entre esto y esto se llama diferencia arteriovenosa. Y es lo que se demuestra acá. La diferencia se les muestra acá. La diferencia arteriovenosa aumenta ostensiblemente durante el ejercicio. Y no todos los órganos tienen esta capacidad de mejorar su capacidad de extracción, ¿no?, de oxígeno de los capilares.
Entonces, eso es la parte del ejercicio. Yo creo que ya habíamos comentado, ¿no?, parte de esto. Otra de las respuestas del sistema cardiovascular, por ejemplo, es ante la hipotensión. La mejor manera de explicarlo esto es una hemorragia. Por ejemplo, si tenemos un desencadenante que es la hemorragia, lo que me va a producir este desencadenante, que es hemorragia, me va a producir presión arterial baja. O sea, si el paciente sangra, ¿la presión aumenta o disminuye? Disminuye, ¿sí o no? Porque disminuye su retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, entonces mi volumen latido va a disminuir. Si la presión arterial es igual al gasto cardíaco por volumen latido, entonces esa presión arterial va a caer porque está disminuyendo su gasto cardíaco. Entonces se pone ante una disminución de la presión arterial, se ponen en marcha sistemas compensadores. Pero si estos sistemas compensadores fallan, entonces el paciente se va en shock hipovolémico, ¿no? Y lo que le sigue eso es la muerte, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de volumen sanguíneo, lo primero que se produce entonces es que disminuye el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Esto hace que disminuya mi presión arterial, ¿no? Y esto me disminuye el gasto cardíaco. Esta disminución de presión arterial es presión en la aurícula. O sea, disminuye el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco, el retorno venoso, ¿dónde llega? A la aurícula derecha. Disminuye la presión en la aurícula derecha, ¿no? Y esta disminución de presión en la aurícula derecha, porque le llega menos volumen, este mismo volumen va a pasar al ventrículo izquierdo o derecho, digamos, y entonces va a disminuir mi gasto cardíaco. Esto es razonable, ¿no? Y si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir mi presión arterial media. Y entonces, como la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia, si yo quisiera mantener mi presión, pero ya está bajando mi gasto, ¿qué tiene que pasar con la resistencia? Aumentar. Tiene que aumentar. Ve lo contrario del ejercicio, ¿no? Acá tiene que aumentar. Si no aumenta, entonces la presión arterial media se me va, se me cae, ¿no? Y el paciente entra en shock hipovolémico si es por sangrado. Entonces, el primer mecanismo que adopta el organismo ante un sangrado, debido a la pérdida del retorno venoso, es aumento de la resistencia vascular periférica. Y el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué indica? Que va a producirse una vasoconstricción. O sea, yo sangro, y si quiero mantener mi presión arterial media, el organismo va a tener que vasoconstriñirse, para mejorar la resistencia. Y al mejorar la resistencia, compensa la pérdida de gasto para mantener mi presión arterial media. Si este mecanismo falla, o el paciente no se vasoconstriñe, entonces el paciente va a hacer shock hipovolémico. Y eso es lo que suele suceder, por ejemplo, en un estado de sepsis, de infección generalizada, donde se producen metabolismos